Saludos a todos, bienvenidos una vez más a su canal de Polis Deporte, Política e Historia. Hoy hemos de hablar de la historia de una de las organizaciones que lamentablemente ha representado mucho dolor y mucha tragedia específicamente para el país del Perú. Y hoy hemos de hablar de Sendero Luminoso, autoproclamados por ellos mismos como Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, pero considerado para muchos, y entre esos muchos me incluyo, como una organización terrorista. Esta es una organización comunista, revolucionaria, marxista, leninista, maoísta, que se originó en Perú y fue fundada en 1970. Ellos son partícipes de la denominada época del terrorismo en el Perú y también fueron parte importante del conflicto armado interno en este país durante muchos años. Esto emplearon tácticas terroristas contra el orden democrático que se había establecido en el Perú a través de un ejército de guerrillas populares. Esta organización se caracterizó, algo que llama la atención, por tener una alta proporción de mujeres dentro de sus filas. Se presume y se dice de que el 50% de sus combatientes eran mujeres y que el 40% de los comandantes de estas tropas eran también mujeres. Sendero Luminoso ha sido continua y ampliamente condenado por muchas organizaciones, tanto del Perú como de manera internacional, por su excesiva brutalidad. Estos han cometido actos de violencia contra campesinos, dirigentes sindicales, autoridades, oponentes políticos, y son considerados, usan estas tácticas como parte y forma de su lucha. Han realizado ataques a bienes privados, a infraestructuras nacionales como torres, carreteras, puentes, ferrocarriles, refinerías. En sentido general, podemos decir que estos se les puede acusar y tienen la responsabilidad de causar gran daño al Perú. Es considerada, como bien decía al principio, una organización terrorista. El gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá lo consideran así, incluso prohíben proveer fondos y apoyos financieros a estos grupos. También se encuentra en la lista de organizaciones terroristas extranjeras que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene. La meta esencial y principal de Sendero Luminoso es ellos reemplazar el viejo Estado de Perú, a quienes consideran burgueses y capitalistas, por un régimen comunista, revolucionario, campesino, a lo cual ellos llaman como la nueva democracia. Sendero Luminoso, durante su lucha activa y en sus momentos de más fuerza, logró tener grandes porciones del país bajo su control. Incluso tuvo el control de varias ciudades. Durante el conflicto armado interno en el Perú, Sendero Luminoso ocasionó la pérdida económica de más de 42.000 millones de dólares y 1 millón de personas desplazadas, así como miles y cientos de víctimas, los cuales fueron afectados por este conflicto armado y por estas guerrillas impuestas por ellos. Muchos campesinos empezaron a mostrar desacuerdo contra Sendero Luminoso por el accionar de estos y por su pensamiento. Estos se les veía una falta de respeto por esa cultura y esas instituciones indígenas, y ese afán que tenían de iniciar una revolución sin importarle la cultura, el apoyo. Eso hizo que eso fuera su principal obstáculo a la popularidad que estos tenían, así como también esos juicios populares que realizaban a los llamados enemigos de la revolución, donde incluían muchísimas tácticas escalofriantes como estrangulación, lapidación, hoguera, entre otras cosas. Estos
tuvieron como víctimas no solamente a ladrones de ganado, sino también a maestros de escuela, alcaldes, sacerdotes, comerciantes y otros líderes. A finales de la década de 1980, casi todos los partidos políticos peruanos, fueran de izquierda o de derecha, no compartían para nada la filosofía de Sendero Luminoso, ya que consideraban que habían roto los límites. Y ya fue en el gobierno de Alberto Fujimori donde se obtuvo mejores resultados en el enfrentamiento a esta guerrilla. Este utilizó de manera efectiva la inteligencia contrasubversiva, pero lamentablemente fue marcada por la violación de derechos humanos por parte del Servicio de Inteligencia Nacional en ese entonces y de grupos paramilitares también. En 1971, este mismo Alberto Fujimori promulgó un decreto que dio a las rondas campesinas un estatus legal y la llamó Comité de Autodefensas. Eran grupos de campesinos que se organizaban y se armaban para poder defenderse contra los ataques de Sendero Luminoso. Y ya aquí, de parte del Estado se le otorgaba legitimidad, dándole entrenamientos y entregándole también armas, lo que conllevó a que se pudiese tener mejores resultados contra este grupo terrorista. En la noche del 12 de septiembre de 1992, el principal líder de Sendero Luminoso y su cabecilla fue capturado por la policía en una casa del distrito de Surquillo, esto en la ciudad de Lima. Ya en los últimos años, Sendero Luminoso ha prácticamente desaparecido y no es ese grupo terrorista tan fuerte como lo fue en los años 80, finales de los 80, principios de los 90. Y a pesar de que esta organización ha, podemos poner entre paréntesis, desaparecido, hay una fracción de este Sendero Luminoso autodenominada como Proseguir, que continúa esporádicamente activa en ciertas regiones del Perú y también tiene algunas compañías y también tiene algunos grupos en diferentes zonas. De acuerdo a la información del gobierno peruano, la facción consiste en más o menos 100 militantes y algo que cabe destacar es que esta fracción de Proseguir se ha aliado y continúa en alianza con narcotraficantes de este país. Así que esto fue un detalle de este grupo terrorista que marcó la historia de Perú, que trajo a la historia de Perú mucho duelo y que ya podemos decir que ha podido verse cercenado y desaparecido, o no con tanta fuerza como se vio hace unos años, causando tantos estragos en este país. Esto fue un video más de The Police. No olvides suscribirte, dar like, compartir y dejar tus comentarios. Más datos acerca de este grupo terrorista o también qué otra información te gustaría saber, tanto de este grupo, tanto del Perú o en sentido general que tenga que ver con la historia o la política. Hasta una próxima.